Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva edición de este canal. Y bueno, ante la próxima proyección de una hermosa película de animación en la Academia del Cine Español, Dragon Keeper, de Salvador Simón, hemos pensado que era una muy buena oportunidad para charlar un poquito contigo. Salva, bienvenido a este canal. Muchas gracias, Javier. Es un placer muy grande, ya lo sabes. Bueno, estamos ante uno de los cineastas de animación más destacados, más premiados de este país. No sé si te parece mejor este cartel que el de Prometedor. Bueno, a ver, hay otros compañeros que también han estado muy premiados. O sea, yo creo que también la animación en España está evolucionando en los últimos años de una manera increíble, y está teniendo una proyección internacional muy grande, ¿no? Que hay muchas películas, ¿no? que están ahí. Este año hay El sueño de la sultana, que también está nominada a los premios europeos. Yo creo, y además es muy sorprendente, por ejemplo, este mismo año yo creo que es el año que más películas de animación habrá nominadas para los Goya, ¿no? Creo que son 9 o una cosa así, cosa que es increíble, ¿no? Ah, Mm. lo que quiere Sí, decir que realmente la animación está en auge. en auge, exacto. Pero creo que es un trabajo entre todos, ¿no? O Mm. sea, yo creo que lo que hablabas de director prometedor, hombre, yo ya soy un poco viejo para eso, ¿no? Pero sí, yo creo que aún me queda mucho para aprender, con lo cual espero ir evolucionando, ir mejorando, ¿no? Con el tiempo. Bueno, durante muchos años hemos visto ese cartelito, ¿no? Una cosa, ¿cómo fue tu paso? Bueno, ya sé que ya llevas una larga trayectoria, pero ¿cómo fue tu paso de dibujante, de animador, a la dirección? Porque fue un paso importante, fuerte, ¿no? Sí, la verdad es que yo llevaba ya, pues te diría que 10, 11 años, no recuerdo exactamente, 12 quizá, en el mundo de la animación tradicional. Había empezado en ese momento también a aparecer la animación digital y yo me planteé, yo en ese momento estaba haciendo mucho freelance para Disney, con lo cual estaba en una posición bastante relajada a nivel laboral, y me planteé que digo, me gustaría hacer un corto, ¿no? de animación. Pero me di cuenta que vale, yo a nivel de animar, hacer layouts y todas estas cosas sabía mucho o me defendía, pero a la hora de contar una historia mm, creí que aún tenía que aprender un poco, ¿no? Y entonces me fui a estudiar al CEC, al Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, en aquella época, que ahora ya no existe, y estudié dirección de cine. Y ahí me di cuenta de que no tenía ni idea y que tenía mucho por aprender, ¿no? Y entonces después ya hice mi primer cortometraje de animación, y poco a poco pues seguí en el tema haciendo cortometrajes, a seguir aprendiendo. Luego ya pocos años después me llamaron ya para ir a Londres a hacer previsualización y cosas para efectos especiales de cine, y fui combinando un poco las dos cosas, ¿no? Y ya en el 2008 me ofrecieron mi primer trabajo como director en una serie de animación digital, ¿no? Pero fue un poco el querer contar una historia, y yo creo que afortunadamente me di cuenta de que me faltaba un poco el conocimiento del lenguaje cinematográfico, la narrativa cinematográfica. Y de hecho yo siempre digo, cuando alguna vez doy algunas charlas, algunas clases, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si algún día decido que quiero escribir poesía en ruso, lo primero que voy a tener que hacer es aprender ruso, leer mucha poesía en ruso y aprender las reglas un poco, entre comillas, que siguen la poesía rusa, ¿no? Con lo cual es un poco lo que hice, ¿no? Intentar aprender el lenguaje cinematográfico, la gramática, y me pareció todo un reto aplicar estos conocimientos al cine de animación, que yo hasta ese momento creía que se estaba utilizando un poco siempre lo mismo, ¿no? O sea, las mismas... No había un estudio en el lenguaje, en la narrativa cinematográfica, como lo había en la ficción, ¿no? O sea, la ficción, durante muchos años hemos tenido muchos directores que han
puesto al límite y han innovado mucho en lo que es la narrativa, ¿no? Godard, Breyer, aquí podría enumerar a muchísimos que con su técnica innovaron mucho la narrativa cinematográfica, pero en cambio la animación parecía que seguíamos todos las mismas pautas, ¿no? Y entonces me gustó mucho el reto de llevar todo eso a la animación, ¿no? Que es lo que intento hacer cada vez que hago una ¿Hay un película, ¿no? estilo? ¿Hay un estilo Salvador Simó? ¿Hay una línea o no? Depende de cada proyecto. Yo creo fíjate, yo creo que con Buñuel fue un reto muy importante porque ahí tuve la suerte de tener un muy buen productor, que fue Manuel Cristóbal, que un poco me sacó de mi zona de confort, ¿no? Y yo hasta ese momento había hecho mucho cine comercial, con lo cual, bueno, ahí pues todos conocemos las pautas, las reglas, es casi casi dos y dos son cuatro, ¿no? Pero Manuel un poco con Buñuel me obligó a salirme de mi zona de confort y a buscar esa identidad como director, que de alguna manera, fíjate, fue un paralelismo con la película de Buñuel, que es un poco lo mismo que estaba haciendo Luis Buñuel en El laberinto de las tortugas, ¿no? Buscar un poco su propia identidad. Y ahí un poco, sí que es verdad que fuimos un poco de la mano, salvando las distancias, yo con la película de Buñuel y contando un poco el viaje que hacía Buñuel intentando encontrarse a sí mismo, ¿no? Ujú. Y eso la verdad es que a mí me influyó mucho. A ver, Buñuel para mí es y lo va a ser siempre, una gran influencia. Y yo un poco como él, pues sigo buscando mi propia voz en cada película. Es verdad que yo creo que si ves Buñuel y ves Dragon Keeper, todo que son cosas totalmente diferentes, hay ciertas cosas ciertas similitudes a la hora de contar la historia, a la hora de buscar esa narrativa, evidentemente entendiendo a ver, con Dragon Keeper yo tampoco tenía la libertad que tuve con Buñuel, ¿no? Pues al ser una película de encargo, una película más comercial, pero de alguna manera yo creo que se transpira un poco, ¿no? Eso. Con Buñuel, Yo, con Buñuel, Salva, te llegan muchísimos premios, reconocimientos en la Academia del Cine Europeo, Goyas. ¿Cómo se asume o cómo se digiere el éxito así, en su primer largometraje? bueno, pues la verdad es que todo esto me pilló creo que tenía yo 52 años, una cosa así. Y yo creo que ya con esa edad te pilla un poco, tienes un poco la experiencia para pillarlo con un poco más de madurez, ¿no? Porque y además yo lo he dicho muchas veces, ¿no? O sea, yo creo que si esto me pilla con 20 años, me vuelvo un gilipollas monumental, perdona que lo diga así, ¿no? Ya con esta edad, bueno, pues entiendes que, vale, ha ido bien la película, a la gente le ha gustado, que es una gran satisfacción, pero que aún tienes mucho que aprender y cuando llegas a casa no te bebes el mueble bar, ¿me entiendes? Que eso también a veces es una sensación que en ciertos momentos la entiendes, ¿no? Salvando las distancias, porque claro, todo el mundo te dice, uy, qué genio que eres, qué maravilloso, no sé qué, y cuando estás en casa tienes que seguir preparando el siguiente proyecto y además yo, por ejemplo, después de Buñuel me pasé un año y medio casi sin encontrar trabajo, o sea, prácticamente desesperado porque no encontraba trabajo, porque claro, nadie quiere ir a un director haciendo trabajo de layout o cualquier otra historia, ¿no? Entonces es muy complicado. Mm. O sea, yo creo Oye, que a veces la vida de los directores es más difícil de lo que la gente se piensa, ¿no? a eso iba yo, ¿no? Que siempre también desde el punto de vista del ciudadano se tiene a veces la sensación de ver a los directores siempre pedigüeños, ¿no? Siempre quejándose, siempre. Pero si tú tuvieras oportunidad de, bueno, a la sociedad cinematográfica, incluido, por supuesto, los espectadores, ¿qué les dirías tú relacionado con la animación, ¿no? Si, eh, dejando el capítulo de ayudas, que siempre es aburrido y siempre se está dando la paliza, pero una disposición especial diferente al resto de los géneros. Yo creo que no. A ver, es verdad que los presupuestos de animación son presupuestos muy altos, más altos que los de una película de ficción, pero yo creo que también la ficción se ve muchas veces limitada por los presupuestos y en comparación con películas americanas o películas de otros países con presupuestos más altos, donde se pueden hacer efectos especiales, cosas así,
muchas veces no se pueden contar este tipo de historias. Lo hemos visto hace poco con la Sociedad de la Nieve, ¿no? Donde teníamos un proyecto que contaba el director Bayona, lo contaba que él había intentado financiar la película en muchos sitios aquí en España, pero no podía llegar a un presupuesto tan alto y tuvo que irse de mano de Netflix para poder levantar el dinero para hacer esta película, ¿no? ¿Por qué esta película no se puede hacer en España sin necesidad de que entre una empresa americana para financiar esta película y llevarse, por tanto, todos los beneficios, ¿no? Con lo cual, yo creo que, vale, la animación entiendo que tiene presupuestos más altos, pero muchas veces también la ficción está muy limitada, ¿no? También por los presupuestos y las historias que se cuentan también están limitadas por estos presupuestos, ¿no? Mm. ¿En qué andas? En qué andas metido ahora? Pues mira, ando preparando proyectos. Tenemos un proyecto que está en fase de financiación, que es un proyecto de Palabras de Caramelo, de este sí que puedo hablar, que ya se ha presentado en varios sitios, se presentó en Annecy hace poco y es un proyecto que tenemos con un coproductor francés y aquí en España con también José Zapata, que está como coproductor y yo. Y es un proyecto también en animación tradicional, tipo Buñuel, una cosa así. Y es un proyecto basado en la novela de Gonzalo Moure, bueno, novela o cuento de Gonzalo Moure, con el mismo nombre, Palabras de Caramelo, que habla de un niño sordo en un campo de refugiados del Sáhara y se hace muy amigo de un camello, ¿no? Este cuento fue lectura recomendada en muchos institutos de toda España durante muchos años, y creo que en España ya se han vendido más de 100.000 ejemplares. Y bueno, y ahora estamos intentando pues levantar el proyecto para hacer la película en animación, ¿no? Tengo también otros proyectos que están en financiación, también estoy escribiendo guiones, como verás, aquí tengo uno en el que estoy trabajando también, o sea, con muchos proyectos, con muchas cosas, esperando a ver qué salga algo, ¿no? ¿Es un trabajo en esa fase en la que estás ahora? ¿Es una fase como muy solitaria, muy de soledad? ¿O no? Sí, Sí, ¿no? sí, ahora en este momento sí, porque realmente yo estoy viviendo de los ahorros, de algún trabajito que haces puntualmente, Un taller. pero exacto, Mm. y tienes que ir estirando la peseta, ¿no? Para poder sobrevivir y poder haciendo otros proyectos, porque sí que es verdad que yo podría hacer, ahora podría dedicarme a hacer layout como lo hacía antes, pero entonces no podría desarrollar ningún otro proyecto. Entonces tienes que elegir un poco qué quieres hacer, ¿no? A veces pues uno tiene que seguir pagando la factura de la hipoteca, los gastos de la luz y todo esto. Y bueno, pues poco a poco pues vas intentando, pues dices, vale, voy a apostar por intentar hacer nuevos proyectos y vas tirando anzuelos por diferentes sitios a ver si sale alguno. Bueno, Salva, pues Muchas gracias, gracias Javier. por estar este ratito. Palabras de Caramelo, su próximo proyecto. Vamos a ir siguiéndolo poco a poco. Y nada, darte un abracito. Otro abrazo para ti, Javier, y ha sido un verdadero placer y un honor hablar contigo. Bueno, y a vosotros y a vosotras que estáis en este canal, agradeceros que en este tiempo de novedad de este canal, pues estéis apostando por vernos y por estar con nosotros. Muchas gracias.